Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios a Sala de Prensa. Hoy hablamos específicamente del almuerzo, de la reunión que avanzó a lo largo de la tarde entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y también los presidentes de las altas cortes, que tuvo conclusión también, y que entre las conclusiones, en términos generales, pues la Corte pidió respeto a la separación de poderes y dicen que las diferencias se deben resolver por los canales institucionales dentro del respeto estricto, eso a grosso modo. Pero para hablar un poco más, para analizar este tema, nos acompaña a esta hora en Sala de Prensa Gabriel Cifuentes, quien es analista político. Bienvenido. Alejandra, muy buenas tardes para usted, para toda la audiencia de Sala de Prensa. Y también le damos la bienvenida a Juan Manuel Charris, constitucionalista. Gracias por acompañarnos hoy. Alejandra, muchas gracias. Un saludo especial a todos los que nos acompañan y al doctor Gabriel. Pues quiero comenzar justamente con Gabriel analizando un poco el mensaje que se envía en últimas con esta reunión luego de ese rifirrafe presentado entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que recordemos que esto pues surge luego de ese comunicado que registra pues la Corte Suprema de Justicia, que comunica, que presenta a través también, que comparte en su cuenta de Twitter, donde hace un llamado justamente a lo que, digamos, como a esa defensa o a ese respeto de los diferentes poderes en nuestro país. Analicemos un poco cuál es el mensaje entonces que se manda con esa reunión, con ese encuentro. Pues Alejandra, yo creo que este es un mensaje muy positivo en el sentido en el que después del impasse, después del rifirrafe, como usted lo dijo, después de la subida de tono en la discusión que se tuvo entre el presidente y el fiscal Barbosa, donde se ponía en duda la posición del presidente frente a al mandato constitucional de la separación de poderes, creo que de una manera muy rápida se logró concretar una reunión en donde queda claro y donde el mismo comunicado de prensa y el mensaje de los asistentes indica que hay un total respeto por la independencia de la justicia y la separación de poderes, y creo que ese es un mensaje muy positivo, a pesar de que lo que nosotros vimos el viernes hubiera podido prender ciertas alarmas y hubiera podido ser preocupante. Creo que esa corrección, esa retractación de facto que hace el presidente hoy con la rama judicial es un buen mensaje y hay que entenderlo de esa manera. Gabriel, pero ¿cómo explicar que llegamos incluso hasta este punto? Recordemos las palabras del presidente en su momento: yo soy el jefe de Estado y por ende el jefe de él, refiriéndose pues al fiscal general de la Nación, y entre las respuestas pues incluso lo llegó a tildar de dictador. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Vea, yo creo, Alejandra, que este fue una subida de tono innecesaria que pasó y traspasó al plano personal, que desconoce los cauces institucionales para dirimir las diferencias que naturalmente pueden surgir en el manejo de los asuntos públicos, que además no se da de una manera espontánea, sino que es la acumulación de factores de varios desencuentros que se han venido presentando entre la Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, sobre todo de cara a proyectos tan importantes como la ley de sometimiento, la humanización de cárceles, el mismo proyecto de la paz total. Creo que se llegó a un punto de exasperación donde ambos funcionarios, porque aquí es importante, Alejandra, señalarlo, se olvidaron del rol institucional. Por un lado, el presidente de la República señalando algo que a todas luces de cara con la Constitución es incorrecto, y es decir, que el presidente como jefe de Estado es jefe del fiscal general de la Nación, y por el otro lado el fiscal general de la Nación desatendiendo lo que el artículo 251 de la Constitución establece, y es la obligación, en caso de que se presente una situación crítica de orden público, tenga que compartir información con el presidente y después en entrevistas posteriores tildándolo de dictador. Creo que se salió de tono la conversación, se salió de los cauces institucionales, y por parte y parte creo que esta situación desafortunada merece una reflexión, merece un análisis y unos aprendizajes, y lo que hoy sí podemos decir, Alejandra, es que la actitud del presidente Gustavo Petro de convocar a las cortes, a los presidentes de las altas cortes, y reafirmar
que respeta la separación de poderes y la articulación armónica entre las mismas, es un buen mensaje a pesar de las desafortunadas declaraciones tanto del presidente como del fiscal general de la Nación que tuvieron lugar la semana pasada. Recordemos parte de este comunicado presentado por los presidentes de las altas cortes una vez culminada la reunión con el presidente Gustavo Petro. Como representantes de las jurisdicciones ordinaria, contencioso, administrativo, constitucional y del órgano de gobierno y administración de la rama judicial, coincidimos con el señor presidente de la República en la necesidad de mantener el firme compromiso de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial. Invitamos a todos los actores institucionales, políticos y sociales a acompañar el propósito común de avanzar dentro del estricto marco de sus competencias en la colaboración armónica entre las distintas ramas del poder público para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, así como a preservar un diálogo franco, directo y constructivo. ¿Qué podemos analizar también de estas conclusiones, doctor Chávez? Bueno, yo diría, Alejandra, que la conclusión es muy afortunada y era previsible que tomara ese rumbo, que hubiera un acuerdo y un buen tono y la conclusión de encontrar soluciones o caminos para las diferencias entre las distintas ramas, reafirmar la independencia y autonomía de la rama judicial. Echo de menos, me parece que no estaba la Fiscalía en la conclusión del comunicado, no estoy seguro, pero creo que es muy afortunado. Recordemos que tiene su inicio, como bien se ha dicho, en un error del presidente de la República al interpretar equivocadamente su calidad de jefe de Estado y darle la connotación que le dio. Se retractó rápidamente, como también se ha dicho, me parece que el fiscal en el calor de las emociones dio unas declaraciones desafortunadas y con esto uno podría decir que se cierra el incidente en buena forma. Pero no perdamos de vista que, como consecuencia de las declaraciones del fiscal general, los abogados del hijo de Petro, que está siendo investigado por la Fiscalía, tomaron esas declaraciones para sustentar una solicitud de recusación y para separar de la investigación al fiscal general y tal vez al fiscal del caso por considerar que no hay imparcialidad. Digámoslo en otras palabras, no hay errores gratuitos y ya tenemos efectos en otros frentes de lo que ocurrió en este incidente. Pero ¿qué tanto efecto podría tener esta recusación, doctor Charri? Pues yo creo que muy poco, pero tenemos que esperar qué es lo que decide la Fiscalía, porque en principio el fiscal general de la Nación no tiene incidencia en la investigación particular. No lo sé en el caso del fiscal que está encargado de la investigación, si allí haya un poco más de argumento para el tema, pero lo cierto es que genera una solicitud, genera un malestar y genera en la opinión pública una sensación de que la Fiscalía está haciendo unas calificaciones al gobierno nacional que pueden incidir en las investigaciones. ¿Merecen y se justifica entonces también un encuentro entre el presidente Gustavo Petro, o un nuevo encuentro también, porque reciente tuvieron uno, y el fiscal general de la Nación, doctor Charri? En mi opinión, sí, porque lo que ocurrió se salió de tono. Hubo afirmaciones en particular por parte del fiscal que en mi opinión eran innecesarias y yo creo que sería muy productivo que se buscara un encuentro, limar asperezas y caminos para las diferencias institucionales. Gabriel, pero ¿qué podríamos también esperar de esta relación en adelante? Pues Alejandra, lo primero es que las relaciones a nivel público no son entre personas y por más animadversión, diferencias ideológicas y de cualquier otro tipo, las relaciones se tienen que dar entre las instituciones. Y creo que eso fue algo que se perdió un poquito de mira y que traslució del rifirrafe que además se dio a través de medios de comunicación, de las cuentas de Twitter, de entrevistas, pero aquí lo que no hay que perder de vista es que no está hablando Gustavo Petro con Francisco Barbosa, sino el presidente de la República con el fiscal general de la Nación, que en todo caso deben mantener siempre abierto un canal de comunicación por el bien de la ciudadanía y de acuerdo con lo establecido en la Constitución política.
¿Qué se puede esperar en adelante? Pues se tiene que esperar que ese puente de comunicación supere las diferencias personales o de cualquier otra índole que puedan existir en miras a darle cumplimiento a la armónica articulación entre las diferentes ramas del poder público para llevar a cabo nada más ni nada menos, sino la ejecución de la política criminal, la ejecución y la articulación de cara con los proyectos que involucran tanto al gobierno nacional como a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, yo sí considero que es muy inadecuado que se politice esta discusión y que no se mantengan los cauces institucionales. Además, Alejandra, porque este año se va a tener que presentar la nueva terna para el fiscal general de la Nación, terna que va a tener que presentar el presidente de la República y que sin lugar a dudas, dadas estas diferencias que han existido, dado este manejo por fuera de los cauces institucionales, ensombrece un proceso que va a ser trascendental, no solo para la justicia colombiana, sino también para el gobierno nacional en el trámite de sus proyectos de ley. Gabriel, ya vamos a continuar con esta conversación. Antes entendemos que el doctor Charri tiene un compromiso que asumir, por eso pues le agradecemos por acompañarnos en este momento aquí en Sala de Prensa para analizar ese tema tan importante en materia política, pero bueno, somos también respetuosos de su tiempo. Alejandra, mil y mil gracias. Un saludo para usted, para Gabriel y para quienes nos acompañan en el programa. Una feliz noche. Un saludo para el doctor Charri. Un honor compartir panel con usted. Gracias. Gabriel, continuemos entonces hablando de esas lecciones, ya que habla también usted de la politización en medio de este proceso, que fue uno de los señalamientos que también quienes estamos desde afuera lo comenzamos a analizar en ese sentido. Incluso acusaron en algún momento al fiscal general de la Nación de hacer política en medio de esta discusión. Pero incluso hablemos de las lecciones por parte del presidente Gustavo Petro que nos tienen o que los llevó hasta estas instancias. Pues Alejandra, yo creo que la primera lección es que uno no puede leer la Constitución simplemente desde la óptica o desde el prisma que le conviene. Creo que esto fue lo que pasó en esta discusión. El presidente de la República hizo una lectura acomodada de la Constitución en un momento de calentura, si se quiere, y el fiscal general de la Nación hizo lo mismo. Entonces, la primera lección es entender desde la institucionalidad cuál es el espíritu de la Constitución. La segunda reflexión que es muy importante que nosotros hagamos es que estamos como colombianos y no como miembros del pacto histórico, del centro democrático, independientemente de las banderas políticas, atravesando por un momento muy crítico donde se necesita sí o sí del diálogo fluido al margen de las diferencias de las instituciones públicas, porque estamos enfrentando, Alejandra, un problema de orden público crítico, un problema de inseguridad ciudadana crítico, la necesidad de reformar la justicia de manera imperiosa, el proceso en donde estamos en curso con negociación y discusiones con diferentes actores armados que van a requerir necesariamente de la conjugación de la fiscalía con el gobierno nacional. Entonces, esta clase de diferencias, esta clase de disputas que además, Alejandra, tienden a resolverse en el fulgor y en la calentura de las redes sociales, no le convienen al país y simplemente generan una fractura y un cisma muy profundo en la institucionalidad, y de eso no se trata. Entonces, es por eso que yo le decía al inicio de esta entrevista que creo que si bien ocurrieron unos hechos desafortunados la semana pasada, lo que ocurre hoy, la reunión entre el presidente Gustavo Petro y los presidentes de las altas cortes y el comunicado, la reiteración de que se respeta la independencia de los poderes públicos es algo muy importante y que va en el camino correcto. Ojalá que eso se mantenga y ojalá que en 2 semanas, 3 semanas, 4 meses o cuando vuelva a haber alguna diferencia, no vuelvan a surgir esas interpretaciones acomodadas de la Constitución que pongan en riesgo y que pongan en duda justamente esa separación de poderes y la posición de cada uno de los funcionarios, como diría algún columnista, cada loro en su estaca, respetando la institucionalidad. ¿Hemos tenido nosotros algún antecedente al respecto, Gabriel?
No, yo creo que esta salida de tono desafortunada no se había presentado, incluso teniendo en cuenta las diferencias que puedan ocurrir entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, no dan cuenta en los registros eh, de un fiscal que llamara a un presidente en ejercicio dictador ni de un presidente que calificara al fiscal de subalterno. Creo que hemos llegado a un punto en donde es necesario calmar las aguas, donde es necesario retomar la palabra de la Constitución, porque definitivamente este punto de ebullición crítico al que llegamos la semana pasada no había ocurrido desde que se suscribió la Constitución del 91. Pero hablemos un poco también, ampliemos y hagamos contexto a nuestros usuarios sobre, digamos, cómo nace este conflicto entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Barbosa, que pues obviamente va mucho más atrás de lo que pasó recientemente, de lo que sucedió recientemente. Pues Alejandra, aquí hay varios antecedentes. Comenzaron a surgir discusiones, sobre todo cuando se presentó el proyecto de sometimiento a la justicia, que creo que fue como la mata de la discordia, si se quiere, en donde el fiscal general de la Nación comenzó a cuestionar diferentes puntos del proyecto que había presentado el gobierno y que de hecho no se ha sometido todavía a discusión en el Congreso hasta tanto no se resolvieran muchas de esas dudas. Posteriormente cuestionó también el proyecto de humanización de las cárceles, cuestionó también diferentes proyectos como la reforma política, en fin, el fiscal general de la Nación, eh, no me atrevería a decir si desde un punto de vista técnico, si desde un punto de vista institucional o motivado tal vez por sus propios motivaciones políticas, si se quiere, ha venido siendo un actor que de manera creciente ha venido cuestionando los diferentes proyectos del gobierno nacional y eso, por supuesto, ha generado muchas incomodidades en el gobierno. Ha también puesto en tela de juicio si el fiscal general de la nación está actuando como fiscal general de la nación o si también está actuando con un interés político o con un prisma ideológico determinado. Pero al margen de eso, Alejandra, no tenemos que olvidar que tanto el fiscal general de la Nación como el presidente no se tienen que salir del cauce institucional ni de la función que ellos ocupan. Y creo que aquí ha habido errores de lado y lado y bien valdría en este momento volver a retomar un diálogo, no a título personal, sino a título institucional, porque eso en últimas es lo que le conviene al país y lo que le conviene a Colombia. Eso justamente le iba a preguntar, le iba a extender incluso la pregunta que le planteamos hace unos minutos al doctor Charri, ¿se justifica en este momento? ¿Es necesario un encuentro entre ellos dos, un nuevo encuentro? Porque ya habían tenido un encuentro reciente. Yo creo que el presidente y el fiscal general de la nación deberían, independientemente de la presente coyuntura y del contexto, mantener siempre un diálogo fluido. No creo que sea conveniente que dadas las circunstancias se rompan esos canales de comunicación, Alejandra. Creo que por el contrario, en este momento es un muy buen momento para retomar esos puentes de comunicación y para establecer esa comunicación en un lenguaje institucional, que es lo que creo que se perdió la semana pasada y lo que hay que restablecer. No necesariamente tienen que estar en la misma página sobre todos los asuntos, pero siempre tienen que mantener un diálogo respetuoso, armónico y teniendo en cuenta cuáles son las funciones que constitucionalmente encabezan cada uno de ellos. Le consulta usted también por el caso Nicolás Petro, que entra dentro de este debate con la recusación. Bajo ningún supuesto, Alejandra, creo que esto ha sido más un oportunismo por parte del hijo del presidente. El fiscal general de la Nación no adelanta procesos como tal. Cada uno de los fiscales tiene una autonomía judicial, es decir, que la injerencia que pueda tener el fiscal general de la Nación sobre un proceso determinado es mínima. Sin embargo,
creo que se tendrá que resolver esta recusación para determinar si hay un fiscal ad hoc o no para el caso de Nicolás Petro, pero para claridad de todos los usuarios, para claridad de toda la audiencia, el fiscal general de la Nación no es el que investiga directamente a Nicolás Petro, lo hace un fiscal que es uno de los 29.000 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y que tiene y está vestido con una autonomía judicial. De lo contrario, Alejandra, el fiscal general de la Nación se tendría que declarar impedido frente a un centenar de procesos. Eso sería absurdo. En las circunstancias actuales, esa recusación que se ha hecho me parece que es a todas luces innecesaria, que está absolutamente infundada y que es más el resultado de la coyuntura y del oportunismo frente a esta particular circunstancia que se ha visto la semana pasada. Pues ahí está el análisis a la reunión del presidente con las altas cortes que tuvo lugar esa tarde. Gracias, Gabriel, por acompañarnos y por permitirnos esta conversación. Ni más faltaba, Alejandra, para usted, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Y hasta aquí Sala de Prensa. Gracias a todos nuestros usuarios por acompañarnos hoy.